desgraciadamente fuimos colonizados por la peor de las razas, que son los españoles, y yo no les pediría que pedirían disculpas, sino que se arrodillaran ante nuestro país, porque gracias a ellos estamos viviendo toda la corrupción. Desafortunadamente, así como oíste, los dichos del diputado morenista no son ajenos a los mexicanos, sino más bien es parte de la identidad en la que se basa el patriotismo y nacionalismo de todos los mexicanos. Pero, ¿de dónde viene este rencor tan hilarante y muy destructivo? La función social de la historia es múltiple y fundamental para la construcción de identidades colectivas, la comprensión del pasado y la convivencia social. También es dotar a las sociedades de un sentido de identidad y pertenencia. En el caso de México, se supondría que debería tener el objetivo del respeto a la diversidad, la resistencia y la justicia. Pero más allá de eso, parece ser que la función de la historia en México es de enarbolar el coraje, el victimismo, el rencor y el resentimiento, junto con el sentimiento exacerbado de patriotismo con tintes racistas y xenófobas. La identidad del mexicano se basa en una idealizada construcción del pasado prehispánico, fuertemente entrelazada a la imagen de los aztecas o mexicas, el desprecio por la época virreinal y la exaltación de héroes del siglo XIX y XX. Cada etapa en la que fue dividida la historia de México ha tenido sus héroes y villanos. El objetivo detrás de esto tiene como fin principal el simplificar y dramatizar los relatos históricos para facilitar la comprensión y la transmisión de valores morales y sociales. Sin embargo, la división tajante entre héroes y villanos reduce la complejidad de los procesos históricos y de las personas involucradas, donde los personajes históricos quedan de manera eterna en una posición de malos, muy malos, y de buenos, muy buenos, sin tener la posibilidad de comprender más a fondo el porqué de sus acciones. Esta narrativa en que la historia se entiende como una novela entre buenos y malos es utilizada para legitimar a ciertos grupos o ideologías, demonizando a sus opositores y reforzando discursos oficiales que reproducen viejos conflictos o crean nuevos antagonismos. Y en el caso de México, a partir del sexenio de López Obrador, las crisis diplomáticas con España, derivado de la exigencia de disculpas, levantaron una serie de reacciones que han dividido profundamente a ambas sociedades, la española y la mexicana, y las ha vuelto antagonistas, en pocas palabras, enemigas. La sociedad mexicana, poco a poco, iba sanando el tema de la conquista, como ya superada, pero con la llegada de López Obrador, los mexicanos se vieron envueltos en una revoltura de conciencias donde las heridas construidas por la historia oficial resurgieron nuevamente, acompañadas con un sesgo histórico, ideologías estatales y el sentimiento antiespañol a flor de piel, que ha venido acompañando la vida nacional del país después de su separación de la metrópoli en 1821. Así, el regreso de la figura de los españoles y de España como los eternos enemigos de los mexicanos se ha tornado como un escarmiento para la identidad del mexicano, en su necesidad y necedad en la búsqueda de culpables. Tristemente, y aunque no se den cuenta, se crean condenas eternas. ¿Cuál es el fin del Estado mexicano en poner a los mexicanos en contra de los españoles? El nacionalismo impide en gran medida la superación de mitos y el análisis constructivo y crítico, donde la memoria de todo un pueblo, como el mexicano, se ve opacada por un sinfín de imaginarios construidos desde el cuerpo gobernante, donde las voces críticas no tienen el merecido espacio que deberían para poder dar otras versiones mucho más justas, coherentes y reconciliadoras. Bien lo señala el historiador Federico Navarrete. Y ellos insistían que si alguien debe pedir perdón en México, es el Estado mexicano. Porque el que finalmente persiguió las lenguas indígenas no fueron los españoles, fue el gobierno mexicano. El que despojó la mayor parte de los territorios indígenas fueron los mexicanos, no los españoles. Y el que lleva 200 años violando los derechos humanos, agrediendo y persiguiendo las culturas indígenas y las manifestaciones culturales indígenas han sido los gobiernos mexicanos. Y yo creo que el gobierno mexicano debería también hacer un examen de conciencia y pedir perdón por todo eso que ha hecho, pero
pero sobre todo modificar el tipo de políticas agresivas contra los indígenas que lamentablemente se siguen practicando, como es el caso del Tren. Así como lo señala el historiador, la historia oficial sirve para legitimar al cuerpo gobernante, llámese partido, dictadura, régimen, donde la historia es usada para favorecer figuras políticas, cosas que el partido Morena, así como sus antecesores, han usado para obtener apoyo popular. México y los mexicanos no tienen la capacidad de superar la historia oficial de la conquista, pues la historia oficial los ha personalizado como las víctimas directas de los acontecimientos de hace 500 años, donde se nos hace creer que los españoles que viven en la península ibérica deberían pedirnos disculpas por actos y omisiones que, aunque te cueste creer, ni ellos ni sus antepasados hicieron. Nadie nos debe disculpas, nadie tiene que pedirnos perdón, pero eso es tema para otro video. Y como bien digo, el estudio de la historia no es para cobrarle facturas al pasado, ni repartir culpas a los del presente, sino ser mejores personas para un futuro promisorio y no cometer los errores del pasado.